Lo dijo él. A primera hora. 7 de la mañana con 13 minutos. Antes de iniciar con la entrevista, vamos a revisar cómo amanece Imbabura. Según el informe del ECU 911, la información actualizada de las vías cerradas en esa provincia. Otavalo, Caja cerrada en el sector de González Suárez, San Rafael, Espejo por manifestantes. Antonio Ante, Otavalo cerrada por manifestantes a la altura de San Roque. Ibarra, Zuleta, Olmedo, Cayambe cerrada por manifestaciones a la altura del barrio San Francisco, Esperanza y Puente de Rumipamba. Ibarra, Imbaya, Urcuquí cerrada a la altura de Coñaqui. Otavalo, Selva Alegre cerrada a la altura de San Eloy. Natabuela, Antonio Ante cerrada a la altura de Natabuela por manifestantes. Otavalo, Cotacachi, cerrada por manifestaciones en ambos sentidos de la E35 a la altura de Carabuela, Peguche, y el eje vial rural Otavalo, Quiroga, con escombros en San Eloy y Río Blanco por manifestaciones. Nos encontramos ya conectado vía Zoom con Anabel Hermosa, ella es alcaldesa de Otavalo. Muy buenos días, alcaldesa, muchísimas gracias por su conexión. Le saluda Andrea Orbe. Cuéntenos cómo amanece Otavalo en este día número 15 del paro nacional. Buenos días, Andrea. Un saludo a todos. Realmente, desde el traslado de la vicepresidencia como sede acá en Otavalo, Otavalo vive momentos muy críticos. Hoy mismo estamos aislados con un cierre total de vías. La situación es muy crítica. El abastecimiento de alimentos, de gas, de combustible, pues ya crea un problema en la población, pero realmente Otavalo se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones políticas del país. Para ello, como Consejo Municipal, hemos implementado una mesa de diálogo a la que hemos invitado al gobierno nacional, a los líderes, a las lideresas del movimiento indígena, de organizaciones sociales. Sin embargo, no hemos recibido respuesta por parte del gobierno nacional y eso es muy preocupante, Andrea, ya que ya las condiciones de vida en nuestra ciudad, en el cantón, se han vuelto muy complejas. Precisamente eso, alcaldesa. En primera instancia quisiera abordar lo que usted nos ha dicho sobre este bloqueo que se tiene de abastecimiento de gas, de combustible. ¿Qué pasa con los alimentos? ¿Cómo están haciendo? ¿Hay desabastecimiento ya en Otavalo de estos insumos, de primera necesidad? ¿Cómo están haciendo? Así es, bueno, desde el primer momento en que se dieron las manifestaciones, Andrea, implementamos el COE cantonal, donde todas las mesas de salud, de educación, de producción han venido trabajando, especialmente en lo que tiene que ver los corredores humanitarios, en un trabajo coordinado con el sistema de salud, con los bomberos, con la Cruz Roja. Recientemente en el COE cantonal solicitamos ya subir la emergencia de provisión de alimentos, así como también de gas combustible al COE provincial, ya que como lo estamos evidenciando, los cierres casi en el cantón son totales y también hacia los cantones de Antonio Ante, de Ibarra, muy difícilmente podemos llegar hasta Ibarra, de tal manera que hemos solicitado ya la activación del COE provincial para que la mesa de producción y de medios de vida también, que es importante, pues se active. Las condiciones ya de Otavalo son muy críticas, Andrea, pero lamentamos como los que más la presencia del Ejecutivo en la ciudad. Hemos mandado oficios tanto a la gobernación para que en el caso, por ejemplo, del control de precios esté presente la Intendencia, la Comisaría Nacional. Sin embargo, no hemos recibido respuesta alguna. Al interior de la ciudad también hemos tenido algunos inconvenientes, hemos implementado mesas de diálogo también entre la ciudad, entre las comunidades, para que de alguna manera pues la convivencia en nuestro cantón sea realmente la mejor en estas condiciones críticas, pero sí estamos preocupados, seguimos insistiendo, Andrea, en la mesa de diálogo con el gobierno nacional y hemos convocado también a los organismos internacionales, a la ONU, a los países hermanos también, vecinos, a los embajadores. Hemos conversado con algunos de ellos preocupados por la situación de Otavalo. Otavalo es una ciudad que tiene
una connotación a nivel mundial por nuestros hermanos mindaláes que se encuentran alrededor del mundo, y de ahí que ha surgido esta gran preocupación. Lamentablemente, Andrea, en los últimos días Otavalo estuvo militarizado y hemos también sido testigos de la excesiva represión. Lamentablemente, Efraín Fuérez, un comunero cotacacheño, perdió su vida, y el amigo que fue a rescatarlo, a ayudarlo, pues también se encuentra en una situación delicada de salud. Hemos, como los que más, hemos rechazado firmemente los actos de violencia, venga de donde venga. Hemos llamado a la paz, que la marcha sea pacífica, así como hemos solicitado la presencia del gobierno nacional a esta mesa de diálogo que le hemos propuesto aquí desde Otavalo. Ya se ha abierto esta mesa de diálogo, es decir, ya ha habido reuniones con la dirigencia de las comunidades indígenas. El gobierno nacional entonces no responde o ha dado alguna respuesta, tal vez a través incluso de la vicepresidencia o de la vicepresidenta María José Pinto. Entendemos que ella estuvo también fue trasladada a Otavalo. ¿Ha habido comunicación con ella? ¿Cómo han sido estas mesas de diálogo? ¿Han asistido también las comunidades indígenas? Andrea, lamentablemente no existe presencia ni comunicación con el gobierno nacional, con el Ejecutivo. Hemos tratado de comunicarnos con la gobernadora, sin embargo, no existe esta comunicación. Existe la predisposición de algunos sectores del movimiento indígena a esta mesa de diálogo. En el Consejo Municipal estuvimos con la participación de todos los concejales, de presidentes de GAD parroquiales, de algunas organizaciones de movimientos indígenas. Sin embargo, no hemos recibido y no contamos con la respuesta por parte del Ejecutivo. A nivel interno, Andrea, en estos días, desde el día viernes, hemos estado en diálogos permanentes también con los presidentes de los barrios acá en la ciudad. Existe una propuesta inclusive al movimiento indígena, justamente para coordinar algunas acciones internas acá en la ciudad, pero la mesa de diálogo está puesta. Nosotros nos hemos puesto como garantes a esta problemática que tiene no solamente nuestro cantón, es una problemática a nivel nacional. Vemos como existen decretos donde se amplía ya a 10 provincias el estado de excepción. Por supuesto, también están incluidas Carchi e Imbabura, pero sí nos preocupa esta situación porque ya las condiciones de abastecimiento en nuestra ciudad están muy complejas, Andrea. ¿Qué pasa con el corredor humanitario? Entiendo que se abrió uno la semana pasada para que llegase también insumos médicos a un hospital. En eso tal vez hubo conversaciones con la vicepresidenta. Entendemos que ella sacó un video pidiendo que se habilitara este corredor humanitario para ese mismo propósito. En ese sentido, hubo también comunicación ahí. ¿Cómo se están haciendo estos corredores humanitarios? Y también ha habido presencia después de lo que ocurrió la semana anterior, en donde el presidente informó que fueron atacados con digamos en este corredor que ellos también realizaron, que decían que llegaban con ayuda humanitaria. ¿Ha habido ayuda humanitaria en efecto para Otavalo? ¿Cómo ha estado esa situación? De ninguna manera para Otavalo, Andrea. No ha existido tampoco la comunicación con la vicepresidenta. Desde el COE cantonal hemos activado los corredores humanitarios, donde estamos entregando desde el GAD municipal insumos, medicamentos para la Cruz Roja, para los bomberos, conjuntamente con el sistema de salud. Se ha venido coordinando los corredores en el caso del transporte del oxígeno hacia nuestro hospital San Luis de Otavalo. Inmediatamente también existen corredores humanitarios para el traslado de los pacientes de heridos hacia la ciudad de Ibarra. Eso lo hemos venido coordinando también en nuestra competencia, la recolección de basura. También venimos hablando, dialogando con las comunidades para que esto se dé, pero sin embargo, en el tema de abastecimiento de alimentación, en el abastecimiento de gas y combustible, no se ha logrado todavía establecer este corredor, lo cual nos preocupa. Seguimos insistiendo en este llamado
tanto a la gobernación como al COE provincial en este caso, para que al menos en esta semana se pueda dotar de estos recursos a nuestro cantón y a nuestra ciudad. El diálogo lo tenemos con las comunidades. Nuevamente insistimos en la presencia del Ejecutivo en esta mesa de diálogo. Alcaldesa, hablando sobre eso precisamente, sobre el diálogo, e incluso nos mandan acá una pregunta que queremos hacerle y nos dicen, ¿qué opina usted de las condiciones que ha puesto la CONAIE para el Ejecutivo, para sentarse en esta mesa de diálogo? ¿Realmente son reales para llegar a un acuerdo? Bueno, la verdad es que las condiciones pueden haber de lado y lado, Andrea. Lo importante es que exista una metodología para que esta mesa de diálogo se dé. Hemos solicitado, lo mencionaba anteriormente, hemos solicitado que organismos internacionales como la ONU venga de mediador ante esta situación que ya es crítica para todo el país, se establezcan mesas de diálogo. Yo creo que de parte y parte deben darse las condiciones, por supuesto, de eso se trata el diálogo, de conocer cuáles son los intereses y las preocupaciones de cada uno de los que intervienen en este tema, pero sin embargo yo creo que debemos aunar esfuerzos. Lo menciono como Consejo Municipal, hemos establecido aquí la mesa de diálogo, hemos visto cómo realmente Otavalo se ha convertido en este epicentro político de manifestaciones, pero realmente lo que sí seguimos exigiendo es que se llegue a un acuerdo porque toda la población, en este caso todos los otavaleños y otavaleños, realmente tenemos una gran preocupación en el tema de abastecimiento, en el tema de logística. Seguimos trabajando en los corredores humanitarios, pero sí es importante que el gobierno nacional también ponga las bases para la mesa de diálogo. Yo creo que eso es lo principal. Ahora vemos que existen otros llamados, inclusive para ir hacia la capital. Yo creo que lo más prudente, lo más sensato es conformar estas mesas de diálogo, escuchar los criterios y opiniones tanto del movimiento indígena como también la posición del gobierno nacional, pero debemos ser, creo que todos, garantes de esta mesa de diálogo para que los problemas, la escalada inclusive de violencia no siga subiendo de nivel. Y vemos, lamentablemente, existen acciones de violencia acá mismo en Otavalo, el cuartel de policía, donde se ha identificado también, Andrea, y eso es lamentable. Vemos cómo también existen acciones delincuenciales a las que rechazamos firmemente y que no deberían darse, pero lamentablemente se involucran en estos temas para crear el caos. Acá mismo, decía yo, en Otavalo, se identifica gente extraña a nuestra ciudad que también tienen acciones de carácter delictivo y que también solicitamos a la Policía Nacional pues intervenga en estos temas. Así es que nuevamente yo creo que la salida en estos momentos para todo el país inclusive es llegar a un diálogo. Creo que posiciones radicales no apoyan, no ayudan a solucionar los temas. Seguiremos insistiendo en esta mesa de diálogo, estamos totalmente convencidos que el diálogo es el camino de la paz, al menos para llegar a acuerdos mínimos. En el caso del movimiento indígena en Otavalo, están solicitando, por ejemplo, Andrea, que se entregue a los 12 muchachos comuneros que fueron detenidos por parte de la Policía Nacional. Es gente de las comunidades y eso es uno de los planteamientos que está haciendo el movimiento indígena. Yo creo que podemos sentarnos a esta mesa de diálogo, hemos pedido que intervengan algunos garantes también, así es que estamos a la espera. Nosotros estamos con total predisposición para que esto se dé, al menos acá en Otavalo. Usted nos comentaba, alcaldesa, que entonces usted confirma que habría también infiltrados de parte de la delincuencia en Otavalo que están haciendo de las suyas. ¿Qué está haciendo la Policía Nacional en ese aspecto? ¿Hay Policía Nacional ahora mismo en Otavalo? Lamentablemente, Andrea, no hemos visto la presencia ahora en Otavalo, de la policía, del ejército ecuatoriano. Sí nos estamos organizando en los propios barrios, nuestros agentes municipales, a pesar de no ser su competencia, estamos haciendo patrullajes constantemente en la ciudad, constantemente al cuidado de las fuentes de
agua, que es lo que nos corresponde, el sistema de la provisión, justamente agua, alcantarillado, recolección de basura, por parte de la municipalidad, de nuestras trabajadoras y obreros, pues no ha parado, no se ha detenido, pero sí también nos preocupa la falta de presencia de la policía, justamente para estos temas y actos delincuenciales que pueden haberse, pero nos hemos organizado, nos estamos organizando conjuntamente con la población para no permitir que justamente una lucha justa, ¿no? El movimiento indígena se ha tomado y se ha ajustado a su justo derecho a la resistencia, a la protesta social, pero que se la haga de manera pacífica. Lamentablemente sí vemos en muchos casos que se infiltra gente y a la que debemos estar muy, muy atentos. Alcaldesa, usted nos mencionaba en otro aspecto sobre la salud del amigo de Efraín Fuertes. ¿Conocen más sobre detalles de la salud? Él sigue en un hospital e incluso cómo se encuentra ahora mismo la familia de Efraín Fuertes. ¿Se ha comunicado tal vez el Estado de manera general, es decir, ustedes, del gobierno, etcétera, para poder colaborar con la familia del asesinado Efraín Fuertes? Bueno, hemos estado pendientes del compañero amigo de Efraín Fuertes, nos han comentado que está delicado de salud, lamentamos mucho y nos hemos solidarizado con esta muerte que realmente por el enfrentamiento, para mí un excesivo involucramiento de las fuerzas armadas. Otavalo pasó durante algunos días militarizado y lamentamos, es un ecuatoriano más, entre ecuatorianos, pues que existan estos temas. Hemos brindado nuestra solidaridad a la familia de Efraín, estamos pendientes del compañero de Efraín también, y acá también en Otavalo hemos tenido algunos inconvenientes, estamos en el traslado de algunas víctimas, algunos heridos desde Otavalo hasta Ibarra. Realmente es muy compleja la situación en la que estamos viviendo, por eso es que para nosotros pues el diálogo es el camino, Andrea. Alcaldesa, y solo para ya culminar, había una investigación abierta por presunto enriquecimiento privado no justificado en su contra. ¿Cómo sigue, cómo continúa ese proceso judicial? Bueno, Andrea, yo llevo ya 25 años en el servicio público, es decir, todos creo que como servidores públicos hemos sido sometidos a algunos exámenes de la Contraloría General del Estado. En mi calidad de vicealcaldesa de Quito, también fuimos sometidos a un examen a nuestro patrimonio sin ninguna observación. No tengo ningún inconveniente que se nos haga la investigación, que sea pertinente. Nuestras cuentas están ahí, nuestra vida pública ha sido totalmente transparente, clara. Yo creo que esta persecución no solamente es a la alcaldesa, yo creo que es al pueblo otavaleño. Existen muchos líderes, lideresas que también están siendo perseguidos, las autoridades locales acá en el cantón, el señor prefecto, viceprefecta. Realmente yo creo que ha sido, y lo sentimos así, como una persecución política. Lo que hemos hecho es trabajar para nuestro pueblo, para comunidades indígenas que hace muchos años no estaban atendidas, han sido excluidas. Seguramente ese es nuestro pecado, Andrea, trabajar para las comunidades, para los pueblos y nacionalidades. Nosotros seguiremos trabajando. Yo creo que nuestra línea política ha sido trabajar para los más necesitados, para todo nuestro pueblo, con todo ese cariño y amor que le tenemos a nuestra Otavalo. Ahí están nuestras cuentas, que sean investigadas, pues seguro saldremos sin ninguna observación, sin ninguna novedad, pero lamentablemente yo debo expresar mi sentir. Otavalo es el que está siendo tomado como un sujeto de persecución. Me pregunto por qué escogieron a Otavalo para ser sede de la presidencia cuando existen estos problemas. La situación de Otavalo realmente ahora es muy crítica y nuestra única salida pues es justamente atender estas mesas de diálogo para que tanto el gobierno nacional como el movimiento indígena y las organizaciones sociales, al menos de nuestro cantón, se sienten a dialogar
y lleguen pues a un acuerdo y a un consenso para precautelar la vida de todos, que esa es nuestra preocupación. Como GAB municipal, en nuestras competencias, pues seguiremos sirviendo a nuestra ciudad y que tengan que realizarse las investigaciones que sean, ¿no? Estamos totalmente abiertos. Alcaldesa, ¿a usted le bloquearon las cuentas? ¿Sigue, si es que sí, sigue con ese bloqueo? Sí, Andrea, y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Sin ninguna notificación previa, nuestras cuentas han sido bloqueadas, hemos solicitado las justificaciones, por qué de manera arbitraria, pues las cuentas fueron bloqueadas. Recientemente recibimos una información de la entidad financiera en donde decía que nada más están bloqueadas las cuentas y que posteriormente algún juez emitió algún pedido de bloqueo, pero es lamentable, Andrea. Durante 4 días no tuvimos ninguna justificación del por qué el bloqueo de nuestras cuentas. Y es lamentable, digo, Andrea, porque al menos en mi caso soy cabeza de hogar y estas situaciones sí nos preocupan porque de manera ilegal se están tomando estas acciones. Esperemos que se den los justificativos necesarios. Por nuestra parte, pues haremos lo propio en el campo judicial, pero sí yo elevo este rechazo porque la persecución lo que hace es agravar todavía la situación. No solamente estoy yo, están muchos de los líderes, lideresas de los movimientos, pueblos y nacionalidades indígenas, lo cual eso no es lo justo y lo correcto, Andrea. Yo creo que como ecuatorianos que vivimos en un mismo territorio, en un mismo país, lo sensato es sentarse a dialogar. Creo que por ahí debería ir. Nosotros seguiremos pues trabajando para nuestro pueblo con todo ese amor, ese compromiso, y en el campo judicial pues daremos todas las medidas necesarias, pero sí rechazamos totalmente esta persecución política que se nos ha hecho a algunos líderes y también a las autoridades locales de acá en Imbabura. ¿Se tiene tal vez alguna agenda programada para el día de hoy, para esta semana corta hasta el miércoles, sobre todo respecto a las mesas de diálogo? Sí, Andrea, hoy mismo continuaremos con las mesas de diálogo acá al interno de la municipalidad. El Comité de Barrios tiene una propuesta para algunas de las comunidades también, así es que seguimos en la mesa de diálogo manteniendo los corredores humanitarios, que es lo que nos atañe también, dar todo ese apoyo, medicamentos, insumos y también hacer la coordinación con el COE provincial para que los grupos de trabajo en lo que tiene que ver a medios de producción se active para el corredor humanitario para establecer justamente este camino, la provisión de alimentación, de combustible, de gas licuado, de petróleo, que es lo que ahora necesita nuestra querida Otavalo. Así es que tenemos una agenda muy compleja también en este día para tratar de dar este provisionamiento a nuestro cantón, más los corredores humanitarios de salud que conjuntamente con la Cruz Roja, los bomberos, agentes también de gestión de riesgos, hemos venido trabajando. Realmente ha sido jornadas muy extenuantes, querida Andrea, y además también que nuestra población ha estado sometida a un tema de presión psicológica ante la presencia de tanto de las marchas como de la militarización. Yo creo que es momento de que nos sentemos a esta mesa de diálogo que le estamos proponiendo como Consejo Municipal para bajar las tensiones. Yo creo que todos necesitamos trabajar, necesitamos volver a mover esa gran maquinaria que tenemos aquí en Otavalo para la producción, para el turismo, para la artesanía, la agricultura. Nuestro sector, Andrea, es eminentemente agrícola, turístico, ganadero, comercial, y realmente las medidas económicas han afectado, de hecho, a la población. Pero yo sigo insistiendo, Andrea, que debemos estar en esta mesa de diálogo que la hemos propuesto tanto para el gobierno como para el movimiento indígena. Alcaldesa, estaremos por supuesto vigilantes de lo que ocurra también en Otavalo. Muchísimas gracias por su conexión aquí en La Primera Hora. Gracias por esta información. A ustedes muchísimas gracias. Un abrazo.
Buen día, alcaldesa. Conversábamos con Anabel Hermosa, alcaldesa de Otavalo, sobre este inicio de la tercera semana del paro nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.